Y en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén. Pero también les quiero leer el mismo texto en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé las grietas, restauraré las ruinas y reconstruiré tal como era en los días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones sobre los que le han invocado mi nombre, afirma el Señor, quien hará estas cosas. Amén. Tomen sus lugares. Quiero que podamos meditar esta mañana en ello. La hermana Elsie decía eso, pero vemos en estos días no solamente gente como en Neiva que se ha suicidado, estudiantes, jóvenes que se han quitado la vida, Pitalito, Neiva, no se conocen las causas, pero terminaron ahorcándose, terminaron quitándose la vida. Esto de la discoteca en República Dominicana, y mucha gente, llevan más de 200 muertos. Pero también hay otras cosas que inquietan, pastores de nombre, de renombre. Escúcheme, yo no busco ser un pastor famoso, solo busco ser un pastor que habla la verdad. Y les digo algo, muchos pastores de renombre se han descubierto cosas y han tenido que dejar el ministerio. Y eso duele. Pero quiero que veamos de algo que tiene que ver con cuidado con las grietas. Escúcheme, cuidado con las grietas. Y les leo lo que dice la traducción viviente, porque en eso quiero basarme hoy para hablar la palabra de Dios. En el verso 11 dice: en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé las grietas, sus grietas, y restauraré sus ruinas, y la reconstruiré tal como en los días pasados, tal como en los días pasados. De ahí quiero empezar diciéndoles: en esos días, cuando hablamos de reparar, la casa que había sido creada para Dios estaba hermosa. La casa que se reconstruye estaba hermosa, pero una casa cuando se descuida, pasa el tiempo, la pintura, la maleza comienza a crecer, la pintura comienza a chitearse, a caerse, y comienzan a haber aberturas pequeñas que con el pasar de los meses y los años se van ampliando y comienza a destruir. Imagine por un momento una ciudad llena de edificios majestuosos, altos, espléndidos. Esos edificios con arquitectura impresionante representan la grandeza de la ingeniería de aquel lugar y la construcción humana, pero poco sabemos de las apariciones externas, como grietas, como fisuras, y en esos edificios sólidos que se ven seguros y muy hermosos, cuando aparece eso, la persona o el ingeniero, la persona que hizo la construcción, comienza a inquietarse, porque él se supone que le echó buenos cimientos y usó los mejores materiales para construir, para que la edificación o el edificio no se cayera o no se deteriorara tan rápidamente. Pero hay algo que a veces nosotros dejamos de lado: es la aparición externa, ¿cómo se dice? La apariencia es la palabra. A veces nosotros estamos aparentando, y la apariencia externa le ponemos mucho cuidado, pero no miramos el mundo interior. ¿Qué está pasando en nuestro mundo interior? Dentro de ti, ¿qué hay? Escúcheme, la casa está bonita internamente y la fachada está hermosa. Y a veces nosotros nos miramos la fachada, cómo nos vemos, nos afeitamos, nos peluqueamos, nos vestimos bien, pero dentro de ti, ¿qué hay? Dentro de ti, ¿qué está sucediendo? Dentro del corazón suyo, ¿qué ha estado acumulado allí? Hay grietas, hay fisuras, hay amargura, hay dolor. Y
Cuando alguien compra un apartamento en un edificio, sabe que el ingeniero y la constructora hizo un lugar o hizo ese edificio muy seguro para vivir. Y tiene confianza porque la base es sólida, donde reposa el edificio. Pero a veces, como estos edificios que demolieron en Medellín, ¿se acuerdan? Algunos de ellos, unos edificios de gente adinerada, y las fisuras comenzaron a darse. Eso fue un par de años atrás, y les tocaron que demolerlos, porque los materiales que se usaron no fueron los mejores. Pero quiero decirles algo sobre la base de qué está descansando tu fe, sobre la base de qué, sobre la palabra, sobre Cristo, sobre qué está descansando tu fe. Porque si un edificio está bien construido, descansa sobre un buen terreno, tiene buenas bases sólidas, buenos fundamentos, para que así con el pasar de los años no se deteriore y no termine cayéndose. Pero quiero decirles un par de cosas antes de entrar directamente con la prédica. Hay tres aspectos que definen este tipo de cosas. Uno, los edificios se sostienen gracias a una base sólida. Lo segundo, las grietas son señales de debilidad y peligro. Y tercero, la destrucción que puede causar las grietas es sin precedentes. A veces vuelvo y les digo, nosotros cuidamos mucho lo exterior. Y está bien, no está mal. Pero el mundo interior, lo que hay en el corazón, lo que hay en tu mente, ¿qué es? Es una batalla. Es algo que está en ti, es algo que te define, es algo que está sucediendo. Y quiero que empecemos hablando del reconocimiento de las grietas en nuestra vida espiritual. Lo primero que quiero que esta mañana miremos bíblicamente. El reconocimiento de grietas en nuestra vida. ¿Qué genera grietas en nuestra vida? Y hay algunas señales. Y lo primero, así para decirles y después ahondamos, es la pérdida de la pasión por la palabra de Dios y la oración. Nuestra vida comienza a agrietarse. Ya no tenemos tiempo para orar mucho con Dios. Tenemos muchas ocupaciones y tenemos una vida que es absorbida por muchas cosas, distracciones, y no tenemos tiempo para dedicarle a Dios. Pero sí queremos que Dios nos bendiga, sí queremos que Dios nos acompañe, sí queremos que Dios nos salve, sí queremos que Dios haga de nosotros alguien mejor, pero no queremos precio, no queremos pagar un precio, no queremos acogernos a la palabra, no queremos vivir la palabra. Y las grietas van ahondándose. ¿Cómo es una grieta? Una grieta comienza a formarse cuando usted descuida algo y eso comienza a ganar ventaja. Y eso gana ventaja, ya usted no ora igual, ya usted no tiene tiempo para leer la palabra, ya usted no le queda tiempo para congregarse porque no ha decidido priorizar ese tipo de cosas. Su vida físicamente está bien, sonríe, aunque hayan amarguras y rabias, exteriormente te muestras bien y no pasa nada. Pero internamente están sucediendo unas grietas que te están dividiendo de Dios. Ya no siente igual. Ya la palabra no penetra tu corazón. Ya la palabra se predica, pero usted ya la conoce, ya usted lo ha leído tantas veces, ya tiene el conocimiento, pero ya no tiene el efecto de transformar. ¿Por qué? Porque nos hemos venido alejando de Dios. Y Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra. Y cuando nosotros permitimos que la palabra la escuchemos, va a despertar nuestra fe. Y la fe se despierta porque usted le coloca interés en las cosas de Dios. Sí, no es desconocido que usted a veces no quiera leer, no quiera orar porque está cansado, quiere dormir. Sí. Pero el Señor dice que esfuércense por entrar por la puerta estrecha, esfuércense. Y ese esforzarnos es tomar decisiones y decirle a esta carne que ella no es la que manda, que la que manda es el Señor. Y como nos acogemos a la palabra, la sujetamos voluntariamente. Entonces, la pérdida de la pasión por la oración y la palabra de Dios, Jesús nos dice que no dejemos orando en todo tiempo, dice Pablo, pero Jesús dice que oremos y velemos para que no entremos en tentación. La gente relaciona mucho tentación con sexualidad. Sí, es una de las cosas favoritas de Satanás para
motivar y hacer caer al ser humano. Pero hay otras tentaciones, tentaciones de venganza, tentaciones de crítica, tentaciones de vengarte, de pelearte con alguien, tentaciones de maldecir a alguien que te hizo daño, tentaciones de devolverle mal por mal a alguien que te agredió. Hay tentaciones. Y viene la idea a tu mente y a tu corazón y usted quiere soltar de lo mismo que le dieron. Pero Romanos dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Entonces, cuando perdemos la pasión, una de las señales más evidentes de esas grietas espirituales es la disminución por la pasión de oración delante de Dios. Y también otra grieta que es evidente es que ya no se lee la palabra. Ya usted tiene tantas ocupaciones. Hermano, usted dice, es que esta semana no hubo agua y tengo una carga de por lavar, tengo que hacer la casa, si tiene varios hijos, tengo que cuidar a los niños, si tiene trabajadores, tengo que cocinar, no tengo tiempo porque no has priorizado. Y tienes todas las responsabilidades, pero no has priorizado. Antes de arrancar la jornada, voy a estar delante de Dios. Voy a estar delante de Dios. Antes de salir al trabajo en la agricultura, voy a estar delante de Dios. Antes de empezar la jornada de trabajo, voy a estar delante de Dios. Voy a estar en su palabra y delante de Él orando. Voy a estar y después ya empecé con Él y terminaré antes de dormir mi día con Él. Cuando usted prioriza eso, va cerrando grietas. Pero cuando usted prioriza es que tengo que salir pronto, es que tengo que viajar, es que tengo que hacer aquello, pero no has estado en la presencia de Dios, las grietas sin darte cuenta se van abriendo. Y después no son, digamos, si es en una pared, ya comienza a verse para afuera, de dentro hacia afuera o de afuera para adentro. Y usted ya se normalizó, eso es normal, eso es normal. Otra de las cosas, otra de las grietas espirituales que se comienzan a evidenciar es el descuido de la comunión con otros creyentes. El descuido de la comunión. Ya no me gusta mucho tener conversaciones con otros creyentes. Ya no me siento cómodo con otros creyentes. Me siento más cómodo con gente que no es cristiana. Puedo ser otra persona, puedo ser yo mismo en mi esencia. No me siento libre hablando con cristianos. No me siento bien hablando con cristianos. Pero es una grieta que se va formando y se va manifestando y va robándonos la comunión con otras personas y ya no nos sentimos cómodos. Hebreos 10:25 dice, y no dejando de congregarnos. Cuando venimos a congregarnos, escúcheme, yo he hecho mucho énfasis últimamente en hacer iglesia. Hacer iglesia es interesarme por el otro, es saludar al otro. Hacer iglesia es no ser independiente, por vivir una vida cristiana por mi cuenta, es ayudar a otro, aconsejar a alguien, escuchar a alguien, hacer amistades. Eso tiene que ver con hacer iglesia. Interesarme por lo que a otro le pasa, no por chismosear, por ayudar. Orar por una persona, darle un abrazo a alguien, sostener a alguien que está con carencias espirituales. ¿Y por qué es necesario que no dejemos de congregarnos? Porque la comunión con otros creyentes fortalece nuestra fe. Escúcheme, cuando uno se aleja y no tiene conversaciones buenas, saludables con otros creyentes, usted prefiere hablar de muchas cosas, de su trabajo, de la situación actual del país, pero no le importa hablar de Cristo. Usted quiere hablar de otras cosas, quiere hablar de cosas que está viviendo, pero no tiene interés por hablar de las cosas de Dios. Y eso es una grieta que se va formando porque no está alimentándose ni está alimentando a otros con la palabra y con la fe. Cuando pasa eso en nosotros, la fe comienza a disminuir y comienzan a decaer espiritualmente. Pero cuando nosotros nos congregamos, podemos aumentar nuestra fe porque nos animamos, nos recordamos la promesa, oramos unos por otros y nos fortalecemos en medio de la necesidad. Yo le digo en mi experiencia, yo he tenido llamadas que he hecho y he compartido una palabra, pero no sé la persona, la hermana, el hermano que está al otro lado, no sé qué situación está viviendo, pero me dice al final, gracias pastor, porque esa palabra
la necesitaba. Gracias, pastor, porque esa palabra fortaleció mi vida. Gracias, pastor, porque esa palabra habló a mi necesidad. Y muchas veces ha terminado quebrantada, llorando por alguna situación. Oramos, hablamos de la situación, oramos y fortalecemos a alguien que tiene las manos caídas o que está pasando por momentos de debilidad. Entonces, como segundo, no descuides la comunión con otros creyentes, forma lazos de amistad. Eso es bueno, nos conviene. Jesús creó un círculo de 12, tenía más discípulos, pero tenía 12 cercanos. Y sabía que uno de ellos lo iba a traicionar, pero creó un círculo de gente cercana, de gente de confianza. Lo tercero, hablando de cuidado con las grietas, son las dudas y la falta de confianza en Dios. ¿Quién no ha tenido dudas? ¿Será que Dios me escuchó? ¿Será que Dios, esto me está pasando porque por el pecado aquel que cometí en cierto momento? Escúcheme, Satanás va a traerte a tu mente, tú estás mal, ya tú le pediste perdón a Dios, confesaste tu maldad, confesaste tu pecado, pero hay una cosa que está pasando en tu vida y Satanás le va a traer a la mente, le va a traer ideas de Dios me está castigando, Dios me está humillando por esto, Dios me las está cobrando por aquello, pero ya usted pidió perdón en el nombre de Jesús, ya usted confesó su pecado, ya usted se apartó, entonces Dios no lo está castigando. Pero algo que puede estar pasando es consecuencia del error cometido. Escúcheme, consecuencia. Todos los pecados, cuando la mujer es sorprendida en el acto mismo de adulterio, Jesús le dice, después que se van los apedreadores, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa o otra cosa peor. ¿Sí me hago entender? O sea, consecuencias. Siempre el pecado traerá consecuencias. Las dudas y la falta de confianza son grietas espirituales que a menudo surgen cuando enfrentamos desafíos o pruebas. Nos sentimos solos, nos sentimos que estamos abandonados por Dios. Mire a Job, mire sus consejeros, los 3 personas que estuvieron allí con él. ¿Cómo le decían? Tú estás en esta condición porque estás en pecado. Si te enfermas, estás en pecado. Si te pasa eso, estás en pecado. Esos tipos de consejeros no necesitamos. Necesitamos a alguien que levante, no que acuse, que ore, que restaure, no que vaya a acusar a alguien que necesita levantarse. Grietas espirituales. ¿Sabía que por tus palabras puedes operar sanidad o puedes abrir grietas? Con tus palabras, lo que digas, puedes obrar sanidad o abrir grietas en la vida suya o de sus hijos. Cuando permitimos que estas dudas se arraiguen y dominen nuestra mente, estamos cavando un lugar para enterrar nuestra fe. Y estamos cavando también para que nuestra relación con Dios se muera. Porque estamos alimentándonos de dudas. De dudas. Y la duda es el enemigo de la fe, porque nos hace cuestionar a Dios, nos hace negar a Dios, nos hace decirle a Dios, si esto pasa, tú tienes la culpa. Si esto me sucede es porque tú tienes la culpa. Pero Dios tiene propósitos con nosotros. Y en muchos momentos nosotros le podemos decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios en la mayoría de casos es diferente a lo que uno espera. Es diferente. Entonces, en lugar de confiar en la fidelidad de Dios, comenzamos a cuestionar su bondad y su providencia. Comenzamos a decir cosas a la ligera. Ya Dios se olvidó de mí, ya por eso no dejé de orar, ya por eso no me importa, ya por eso no hago esto, ya por eso no hago aquello. Por eso, porque comenzamos a culpar a Dios de algo que no tiene la culpa, que muchas veces lo que puede pasar son consecuencias de nuestras acciones. Recuerde que estamos hablando, cuidado con las grietas. Grietas. Cuando en algunas estructuras se hace grieta, algunos le colocan un material para sellarlas, pero a veces se sigue abriendo. A veces funciona, a veces no. Y eso pasa si lo relacionamos con Dios cuando usted confiesa el pecado y se aparta, confiesa el mal y se aparta completamente.
La grieta no seguirá avanzando, pero usted sigue coqueteando, sigue teniendo contacto, sigue viviendo algunas cosas. La grieta sigue ahí, no se ha cerrado completamente. Y terminará causando una caída. Algunos ejemplos bíblicos de grietas. La caída de David, Samuel 11. Dice que en aquellos días cuando los reyes salían a la guerra, en el verso 2 del capítulo 11 dice que David se subió a la azotea de la casa del rey y el hombre miró a la distancia a Betsabé que estaba desnuda bañándose. Y llegó algo que se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Eso que le pasó a David. Hay una palabra que define bien eso, se me escapa, lujuria. El hombre miró, codició y la mandó a traer. ¿Sí me hago entender? Y la Biblia misma dice que Betsabé era una mujer hermosa. La mandó a traer y le dijeron que quién era ella y él le describieron. Ahí dice el texto que era la mujer de Uría de Eteo y era hija de Julano. Y se lo describe. A él no le importó eso, porque estaba su corazón en ese momento lleno de lujuria. Se acostó con ella y vino caída. Y eso desarrolló una cantidad de efectos en su vida y contra el pueblo que gobernaba. Y David, dice la palabra, y David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó una grieta espiritual significativa cuando cayó en adulterio con Betsabé. Pero también no le bastó eso, sino que para cubrir su pecado cometió asesinato. Cometió asesinato. Con él mismo, usted lo sabe, mandó la carta para que lo dejaran solo en el frente de batalla y se salieran los otros muchachos atrás y lo dejaran solo y terminó muriendo. Grietas. ¿Y sabe qué pasa? Esta caída demostró cómo incluso los creyentes más comprometidos pueden enfrentar momentos de debilidad espiritual. David era un hombre de Dios. David era un hombre, si Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David amaba y Dios conocía su corazón, y si Dios le da ese apelativo conforme al corazón de Dios. Pero un día se descuidó y terminó cayendo en algo que él no pensaba caer, porque tenía de sobra. Si me hago entender, no tenía solamente una mujer, tenía varias, pero terminó codiciando lo que no era, porque su corazón quedó prendido cuando vio a Betsabé, y quedó prendido por lo que vio en ella, por lo que ella mostró. Sin darse cuenta, terminó cayendo y apartándose. Entonces, ejemplos bíblicos de caídas y de grietas espirituales, la caída de David. Lo segundo es la negación de Pedro, Lucas 22, 54, 62. Pedro, muy confiado, muy seguro se sentía. Si es necesario, yo doy la vida. Pachuchito lindo que sí, decía alguno por ahí. Yo me acuerdo de una persona que pero yo les digo, mi hermano, Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, lo negó 3 veces antes de la crucifixión, 3 veces durante la crucifixión de Jesús. Esta negación fue una grieta en la confianza de Pedro en sí mismo y en su relación con Jesús. Sin embargo, más tarde él experimentó la restauración y la recuperación por parte de Jesús cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Sí? La tercera grieta que nos dice la Biblia, y hay muchas más, sino que tomé 3, es la tibieza de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 14 al 16. La iglesia de la Odisea fue reprendida por su tibieza espiritual. A pesar de su aparente prosperidad material, había construido un palacio para Dios. Esa iglesia enfrentó la amenaza de ser vomitada porque Jesús debido a su falta de compromiso espiritual. Mira, si muchas personas tienen años en el evangelio, pero tienen tantas grietas que ya no tienen pasión por Dios. Y la iglesia de la Odisea estaba en una etapa de tibieza. Dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré. ¿En qué se mide la tibieza? Que no hay pasión para Dios, que Dios no es lo importante, es cuando me queda tiempo, cuando puedo. Si es que me queda tiempo, voy. Si es que puedo, lo hago. Si no, que lo haga otro. Ahí se mide qué tanto somos, qué pasión tenemos por el Señor.
Consecuencias por ignorar las grietas. ¿Cuáles son las consecuencias por ignorar grietas espirituales? ¿Sabe? Cuando los edificios, no me acuerdo el nombre de los edificios en Medellín, la gente evacuó esa noche y las grietas se hicieron muy evidentes. La gente comenzó a evacuar con miedo. Mucha gente compró los apartamentos y los estaba debiendo. Otra gente los había pagado. ¿Sí? Pero cada día el edificio se iba daleando un poquito más, y las grietas se hacían mayor. Las grietas siempre dejan consecuencias. Cuando ignoramos las grietas de nuestra vida espiritual, corremos el riesgo de un derrumbe espiritual, lo cual tiene como consecuencias profundas y devastadoras. Así que exploremos tres de ellas, miremos tres de ellas. Uno, la pérdida de la comunión con Dios. Perder comunión con Dios es importante para Satanás, para humillarnos y sacarnos de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es la comunión? La comunión tiene que ver con que estamos en amistad constantemente con Dios, estamos en diálogo con Dios. Mire, usted puede vivir con su esposa, con su esposo en la misma casa. Ella lo puede atender, le puede servir a la mesa, pero si no hay comunión, no hay diálogo, no hay espacio para charlar. Se cumple con ciertos requisitos, se atiende, pero no hay comunión, no hay paz en el corazón. Asimismo, usted puede venir, servir aquí en el altar, servir aquí como quiero, donde le toque servir, pero si no tienes comunión con Dios, tú lo haces porque me tocó, pero no hay pasión. Lo que voy a hacer para Dios, lo hago con amor, lo hago con pasión, pero no hay diálogo con Él. Como me toca, yo voy, pero no ha orado, no ha buscado, no ha sacado el tiempo, no ha dicho, Señor, yo voy a servir este fin de semana, te pido que me ayudes, que me guíes, yo quiero hacerlo, voy a ir lo mejor posible, lo que voy a hacer es pensando en ti. Yo te digo, cuando perdemos eso, la comunión con Dios se está cayendo. Cuando perdemos o dejamos que las grietas se vuelvan profundas, nuestra relación se debilita. ¿Por qué? Porque hay falta de oración, porque ya hay distancia con Dios, ya no tenemos lo mismo. Hay distancia emocional, la apatía por las cosas espirituales nos alejan de la presencia de Dios. Ya me parece aburridor que alguien me hable del evangelio o me exhorte a la iglesia, me motive, que hagamos las cosas mejor, que nos comprometamos. Ya no nos sentimos cómodos. Este man sí molesta, este sí, el pastor parece que no tuviera tiempo y no todo el tiempo quisiera invitarnos a ayunar o a orar. Si me hago entender, yo tengo muchas cosas que hacer, La mente te va a decir eso porque tiene apatía a las cosas de Dios. Pero cuando usted escucha la palabra y quiere cerrar grietas, ¿sabe qué pasa? Busca la presencia de Dios, confiesa el pecado y comienza a decirle, Señor, yo me he estado alejando de ti y no me había dado cuenta y quiero volver y estoy aquí y hoy comienzo y hoy arranco mi carrera de nuevo, ¿sí? Porque comienza a restaurar su oración, comienza a recortar la distancia, emocionalmente quiere estar cerca, ya no le da lugar a la apatía espiritual, ya no quiere alejarse de la presencia de Dios. ¿Sabe qué pasa? Cuando no hacemos nada de eso, nos sentimos solos, pero también nos sentimos vacíos. Solos y vacíos. ¿Por qué? Nadie me llama. Nos cuesta hacer amistad con otros cristianos. Nos cuesta vivir, hermana Nidia, en la puerta la necesitan. Nos cuesta estar cerca de otras personas que nos inspiren fe, que nos motiven a la fe. Y cuando eso pasa, sentimos algo que se llama alejamiento de la fe. Y las grietas se hacen más evidentes porque son grietas espirituales. Producen alejamiento de la fe. Las dudas van a aumentar, la falta de confianza en Dios va a aumentar y se convierte en una persona que se vuelve incrédula. Pero está en la iglesia, sí, pero soy incrédula. Cuestiono el mensaje, yo digo, investigue, mire lo que estoy predicando, esto no está mal, pero cuestiono, siempre pongo en tela de juicio, siempre estoy cuestionando, siempre estoy dudando, ¿sí? Las dudas le faltan a la confianza que Dios deposita en nosotros o que nos da al acercarnos a Él.
Y la incredulidad se hace muy activa en nuestras vidas. Nos volvemos incrédulos. Escuchamos la palabra, pero no creemos nada. Ponemos mucho la confianza en el conocimiento que tenemos. Sí, hemos leído la Biblia, conocemos partes históricamente relevantes de la Biblia, pero no hay vivencia, y eso produce un alejamiento de la fe. Nos alejamos de la fe, aunque estamos asistiendo a la iglesia, pero estamos alejados de la fe y nos volvemos como la iglesia de la Odisea, tibios. Otra cosa que habla de consecuencias de ignorar las grietas es el impacto en nuestras relaciones y testimonio cristiano. Estas grietas espirituales también tienen como impacto en nuestra relación con los demás y nuestro testimonio cristiano. Cuando nuestra vida espiritual está en ruinas, nuestra capacidad de amar, perdonar y servir a los demás es afectada. Ya no me importa, él verá que se defienda como pueda. Él verá cómo sale de ahí, así como se metió, que se salga. Esa es la mentalidad de alguien que no le importa lo que siente otro, lo que está viviendo otro. ¿Sabe? Yo le hablo de mi experiencia cuando sé de poder orar por alguien o de suplir una necesidad de alguna familia, de alguna persona. Es que Dios me inquieta. Le hablo de mi experiencia. Dios me inquieta. Llévele esto o compártale esto, y lo he hecho con libertad. ¿Sí? Y muchas veces no de la iglesia, no de mí, no es porque me sobre, no, pero Dios lo coloca ese deseo, que comparta algo. Escúcheme, no es simplemente por brillar, por hacerme notar que yo sí, no, es que Dios coloca ese deseo, ese anhelo de compartir algo. Nuestra influencia como cristiano se debilita en lugar de ser luz en este mundo. Corremos el riesgo de ser influencia negativa. Vuelvo y le digo, ¿qué es una influencia? Un influencer es alguien que motiva a otro, que influye sobre la vida de otro para sacarlo o para sumergirlo en algo malo o para sacarlo de algo malo. Que lo inspiren a hacer cosas buenas, que lo motiven a hacer cosas buenas, en ser mejor de lo que ha sido. Eso es una persona que influencia la vida de otras personas. ¿Y saben? La importancia de la restauración divina. Jeremías dice que y serás como mi boca, ¿sí? Y que tenemos que sacar de lo precioso de lo vil, y serás como mi boca. Para tener una restauración tenemos que darnos cuenta que estamos débiles o caídos en esta área. Y necesitamos tomar decisiones. Y la primera decisión tiene que ver con arrepentimiento, empezar de nuevo. Y como Proverbios dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. El secreto está en no guardarle a Dios nada. El secreto está en decirle la verdad tal como es. Porque la influencia del enemigo es que tú confieses ciertas cosas, pero no totales, no como son, sino a medias. Cuentas la historia sesgada a favor. Yo le digo, cuando hables con Dios de tu historia, de lo que está pasando, ábrele el corazón de lo que es, como es, de lo que dijiste, de lo que hiciste, de lo que estás sintiendo, de lo que vives. Yo le digo, en mi experiencia, un par de momentos yo he ido delante de Dios con rabia, he ido con dolor, pero no con Él, diciéndole lo que siento. Me siento así, Señor, y no me siento contento como estoy. ¿Sí? Esto me duele, esto me preocupa, esto me inquieta, pero estoy aquí porque ¿a quién más voy? ¿A quién más voy? A veces con lágrimas, a veces en soledad, pero he ido a Él, a veces con debilidad, pero he ido a Él y le cuento lo que siento, lo que pienso. ¿Sabe? Yo les digo, mis hermanos, Él es el único que puede reparar nuestras heridas, esas grietas en nuestra vida. ¿Cómo se generan grietas? Desde pequeños, el maltrato, la orfandad. El que fue tenido en poco, el que fue desechado, el que se le burlaron, creó grietas. Y el enemigo quiere tomar esas grietas para decirle, tú no puedes,
tú siempre vivirás mal, tú estarás acabado, tú estarás así, tú vas a fallar, tú te vas a equivocar constantemente, tú no vas a lograr nada, tú eres un perdedor. Satanás te va a bombardear con ideas y va a usar gente cerca suyo para recordarle su pasado con tal de hundirlo un poco más. Pero el Señor le dice que yo te restauraré y serás como mi boca, Jeremías. Yo te restauraré y serás como mi boca. La restauración tiene un precio. La restauración tiene que ver a veces con recordar, contar con otros y decirles, yo quiero salir de acá. Estamos estudiando con mi esposa ya los jueves, estamos en un de restauración cristiana. Estamos viendo un tema que se llama restauración. Yo estoy con puros pastores, 4 o 5 pastores, 6 pastores sabemos. Mi esposa está con mujeres, pero les digo algo. Cuando uno los escucha y cuando participamos, gente que cuenta sus historias, su dolor, su tristeza. Y desde niños también el enemigo ha querido torpedearlos, arruinarlos espiritualmente, que no salgan. Satanás está detrás de ti con tal de arruinarte espiritualmente, de decirte, tú no vas a salir, de derrumbarte, de destruirte. Pero Dios es el único que puede cambiar esas grietas, darte vida. No podemos repararnos por nuestra propia cuenta, necesitamos hablar con otros, necesitamos compartir con otros, necesitamos que alguien nos escuche y hablar con otros de esas grietas que están ahí, que siguen sangrando, que están ahí abiertas. Reconocer que no somos perfectos, que somos imperfectos y estamos limitados, pero que en Él, como dice Gálatas, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Hay grietas que se tienen que cerrar. ¿Y sabe por qué el enemigo quiere hacernos grietas constantemente o desde la niñez? Para que repercuta en la adultez, para que repercuta cuando estás grande, para que te sientas incapaz, para que te sientas perdedor, para que te sientas fracasado. Pero Cristo es la única persona que puede sanar nuestras heridas espirituales, restaurar nuestra comunión con Él y fortalecer nuestra fe. Cristo es la única persona que puede hacer eso. Recuerda que Él dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Todo lo que pidamos al Padre, Él lo hará. Y el propósito de Dios es restaurarnos. Por eso nos invita, por eso nos mueve. Es reconciliarnos, es salvarnos. La salvación empieza desde el momento, la salvación y la eternidad empieza desde el momento que lo aceptamos. Pero el propósito de Dios es restaurarnos y reconstruirnos. Él no quiere solamente reparar grietas en nuestras vidas, sino restaurarnos por completo. ¿Y para qué restaurarnos? Para que podamos restaurar a otros, a otros. Yo pasé por aquí, también puedo restaurar a otros. Yo viví esto, también puedo ayudar a otros. ¿Por qué? Porque Dios me trajo a la iglesia para ayudar, para traer, para reparar, para restaurar. El apóstol Pablo dice que somos reparadores, restauradores, restauradores. Ignorar las grietas, hay un par de cosas que nos afectan. Es una, ignorar las grietas espirituales en nuestra vida. Tienen graves consecuencias porque nos vamos alejando de Dios. Lo segundo es, sin embargo, la restauración divina está disponible para nosotros a través de la gracia y el poder de Dios. Yo digo, no importa, levántese, vuelva a su presencia, acérquese, Dios lo está esperando, Dios lo quiere restaurar, no importa, Dios está ahí para eso. Reconozca que usted le está fallando, que usted ha estado alejado, que usted ha estado distante de Dios. No importa, acérquese, Dios lo está esperando. Empiece de nuevo. Y lo tercero es la esencia. Lo esencial es reconocer nuestras grietas, reconocer nuestro estado. Yo estoy así. Yo estoy enojado con Dios. ¿Sí? Yo estoy triste por esto. Yo estoy mal por aquello. Dígaselo a Dios. Comience a reparar, comience a pedirle que le restaure. Y sabe, es esencial reconocer nuestras grietas, pero también volvernos a Dios.
en arrepentimiento, en humillación, para experimentar la restauración y recoger o retomar lo que Él nos ofrece. Y ya para terminar, tenemos que prevenir los derrumbes en nuestra vida. Y esto es tremendo, ¿por qué? Porque muchos dicen hoy en día, pues si la cosa sale mal, pues me separo. Pues si me toca darle, pues le doy. ¿Sí me hago entender? Pero Cristo nos dice lo contrario. Y una de las cosas es, previniendo los derrumbes inminentes, es buscar una base sólida en Cristo. Para evitar un derrumbe inminente en nuestra vida, necesitamos una vida espiritual sólida, que inspire. ¿Cómo usted va a inspirar a su hija, a su hijo, si ellos ven que papá, mamá, solo manda que hagan, pero él o ella no hace nada de lo que manda? Sí, solo exige, pero no es ejemplo. Tenemos que construir una vida sólida para influenciar a nuestros hijos. Tenemos que ser firmes en Cristo y desarrollar aspectos sólidos y fundamentales en nuestra vida cristiana. Y uno de ellos es fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra, léela constantemente, léela, póngala en práctica, analícela. Haga que ellos, la esposa, los hijos, esposo, hijos, también participen de una reunión en casa. Hagan de ellos, de orar juntos, de ponerles responsabilidades. Vamos a leer la palabra, vamos a orar juntos. ¿Para qué? Para blindar el hogar, para depender de Dios, para bendecirlos, para bendecirnos como familia. Estamos cerrando grietas ahí. Pero no. Facebook, la televisión, cualquier otra cosa tiene más prioridad. No hay tiempo para un devocional, no hay tiempo para leer la palabra junta, no hay tiempo, estoy cansado, háganle ustedes. No hay tiempo. Y eso está matando. Eso está dañando. La palabra de Dios es el fundamento sólido sobre la cual debemos construir nuestra fe. Para lograrlo debemos estudiarla regularmente, escúcheme, constante. Las escrituras necesitamos meditarlas en ellas, meditarlas, explicarlas, hacerle preguntas al texto, pero también ponerla por obra en nuestras vidas. No puedo llenarme de conocimiento. Si el Señor me dice que no mienta, pues no miento. Si el Señor me dice que cuide mis ojos, pues debo cuidar mis ojos. Si el Señor me dice que no maldiga, pues no maldigo. Y otro aspecto para poner por obra es mantener una vida de oración constante. Dedique tiempo, disciplines en la oración. Diga, bueno, yo salgo, yo entro a mi trabajo, yo empiezo el día a tal hora, voy a tener un tiempo de oración con Dios a esta hora. Antes de irme voy a leer la palabra. Dedique, usted planee, hágase un cronograma en su mente y dígale, Señor, yo voy a estar primero contigo y después voy a arrancar la jornada. Después usted puede hacer de su trabajo, invertirle el tiempo, pero cuando regresa en la noche, antes de descansar, tienes un tiempo para hablar con Dios. Eso es importante construir. Mantener una vida de oración constante. Fomentar la oración con otros creyentes es muy importante para cerrar grietas. Mire, yo le digo porque algunas hermanas, hermanos han hablado de sus problemas, les hemos ayudado, y después que se fueron, no comenzamos a publicarle a nadie, oramos por su necesidad, oramos y nos sentimos satisfechos cuando lo vemos restaurado, cuando lo vemos mejor, nos sentimos contentos. Pero qué triste es aquel que se muere solo, herido, lastimado. La Biblia nos enseña que podemos ayudarnos unos a otros, que podemos orar unos por otros, pero también la importancia del arrepentimiento y la confesión. No sé qué de ahí es que tengo ahí, quiero decirle a Dios esto, pero me da pena, me da vergüenza. Pues hermano, hermana, yo le digo, acérquese al trono de la gracia para alcanzar misericordia, acérquese, háblele a Dios de lo que está pasando, porque usted quiere cerrar una grieta que está abierta. Señor, hoy te vengo a confesar, hoy te vengo a decir, Señor, hoy vengo a arrepentirme porque me he equivocado. Y está cerrando una grieta. Escúcheme, ahí es donde cabe el mundo interior nuestro. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tormentas hay dentro de nosotros? Por fuera estamos sonriendo, pero por dentro estamos que
explotamos. Por dentro estamos que estallamos. Y es muy importante que nuestro mundo interior esté en paz, esté bien. Nuestro mundo interior, lo que nadie ve, porque está dentro de ti, esté bien con Dios. Como dice el salmista, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Que nuestro mundo interior esté en paz con Dios. Y es muy importante que para sellar esas grietas, el arrepentimiento y la confesión. Es muy importante reconocer que nuestras grietas son pecados espirituales. Es muy importante reconocer eso. Son pecados. ¿Y qué debo hacer con ellos? Si quiero ser restaurado, debo presentarme delante de Dios, confesarlos y apartarme. Enfrentar y reconocer que en mí hubo debilidad, que en mí hubo pecado, y confieso y comienzo. ¿Y qué debo hacer entonces después de eso? Buscar el perdón de Dios. Buscarlo. Entonces debo sacrificar hora, ayuna, porque cuando confesamos el pecado somos perdonados. Cuando confesamos el pecado, una y otra vez necesitamos reconocer nuestras grietas y pecados. Si no lo hacemos, el perdón no va a aparecer. Si no lo hacemos, si le echamos la culpa a otro, es que yo estoy así porque por X o Y persona, no va a pasar nada. Pero cuando nosotros queremos el perdón de Dios, confesamos, aceptamos nuestra culpa, buscamos la restauración y nos arrepentimos. ¿Y sabe por qué? Porque estamos buscando su gloria. Y cuando hay gloria de Dios hay perdón. Y cuando hay gloria de Dios hay sanidad. ¿Está dispuesto a que Dios te perdone? ¿Está dispuesto a que Dios te restaure? ¿Está dispuesto a que Dios sane tu corazón? Empieza a sellar grietas. Termino diciéndole el texto que leía. En el capítulo 9, verso 11 del libro de Amós. En aquel día restauraré la casa caída de David, repararé las grietas, restauraré las ruinas y reconstruiré tal como en los días pasados. Reconstruiré. ¿Sabe? Dios no quiere verte en grietas, no quiere verte arruinado. Dios quiere reconstruirte. Usted diga o piense, yo fui eso, ya no lo soy. Yo fui aquello, ya no lo soy, ya Dios me perdonó. Ya ese pecado ya no se enseñorea más de mí. Ese pecado ya no gobierna más sobre mí. Lo sometí a Cristo y Él me dio el poder para vencerlo. Ya no estoy caído, ya no estoy agrietado, porque Cristo me dio el poder para vencer aquello que me vencía. Amén. Puestos en pie, por favor. Quiero que podamos